Reflexiones de un mayómbero. Tatengombo. Palo mayombe cruzado. Hoy voy a hablarles un poco sobre lo que se considera realmente un palo cruzado o mayombe mezclado. Otros suelen usar un calificativo más banal, tal como palo sancochero. La mayoría que suele usar estos calificativos contra sus adversarios o contrarios religiosos, suelen hacerlo erróneamente o quizás por ignorancia sobre lo que se expresa. La mayoría suele confundir palo cruzado cuando se encuentra frente a opiniones de los brillumberos o de los quimbiceros. Los que más se molestan cuando les dicen palo cruzado son los brillumberos. Ellos son capaces de cortarse una bola y parte de la otra, pero jamás, de los jamás, asumirán en público tal calificativo. A diferencia de los quimbiceros que, por la naturaleza de sus orígenes, suelen atribuirse con beneplácito dicho calificativo, ya que es bien sabido, público y notorio, que la generación de los quimbizas suele usar más las terminologías yorubas que las bantúes. Es como una unificación entre ritos mayomberos con ideologías yoruba, con ideologías católicas, con ideologías espiritualistas y, por supuesto, de la ideología haitiana, en especial el vudú. Ellos tomaron lo mejor de cada una de estas prácticas y la unificaron con los ritos mayomberos. Para mí, los quimbiceros son como la versión de la santería pero con muertos y no con santos. Sin embargo, es una generación formada y aceptada dentro de lo que se conoce como cultos afrocubanos, por tanto, son tan válidos como los briyumbas, como los malongos y como los mayombe. Así que es tonto ver a un briyumbero hablar tonterías de los quimbiceros, o uno de mayombe creerse de sangre real y puro frente a los quimbiceros, a sabiendas de que cada generación surgió de acuerdo a una necesidad específica. Incluso, según dicen los historiadores, hay más quimbiceros que la suma total de las otras generaciones. La mayoría de los mayomberos ha usado este calificativo contra los brillumberos y contra los quimbiceros, algo que incluso no es solo un problema de estas dos generaciones, sino que también está presente en la generación del malongo. La mayoría cree que cuando hablamos o señalamos a alguien de palo cruzado nos referimos a la mezcla dialéctica entre mayombe y la santería, es decir, usar prácticas de la santería en ritos del mayombe o viceversa, o usar otras ideologías religiosas dentro de la práctica mayombera. Sin embargo, esta no es la interpretación correcta del palo cruzado que se le dio en sus orígenes. El verdadero palo cruzado es aquel mayombero que, indistintamente de la generación a la que pertenezca, mayombe, malongo, brillumba o quimbiza, jura o pacta en otra tierra. En palabras simples, todo palero que pasa por Cariocha es indiscutiblemente un palo cruzado, así de simple. No importa dónde se haya iniciado ni quién sea su padrino o que Munanzo lo respalde, todo aquel mayombero o palero que se haga santo se considera palo cruzado, que la traducción correcta de palo cruzado sería, dos tierras en una cabeza, o doble juramento. Gracias a estos palos cruzados es que existe la mezcla dialéctica y ritualista entre mayombe y la santería. Incluso la sincretización del mayombe tanto al catolicismo como en la santería es resultado de esos mayomberos que juraron en las dos tierras o más tierras.
He visto tatas de renombre que son muy famosos criticando y despreciando a los palos cruzados, y les dicen cualquier barbaridad con el fin de alardear de su origen puro. Pero cuando uno se pone a revisar sus perfiles, nos damos cuenta de que hablan de ellos mismos, porque la mayoría de los mayomberos en la actualidad han pasado por la cariocha o son palo cruzados de facto, porque sus padrinos son palos cruzados. Como decimos en Venezuela, o te cogen subiendo o te cogen bajando, pero a la final terminas cogido. Lo que pasa es que muchos mayomberos famosos que saben que son palos cruzados han querido resignificar el calificativo de palo cruzado achacándoselo a los hermanitos menores del culto que son los briyumbas, y los briyumbas, que no son ni cortos ni perezosos, se lo tiran a los quimbiceros que públicamente han aceptado la mezcla dialéctica y ritualista con otras ideologías religiosas. Estos tatas famosos hacen esto, en especial los que se hacen llamar mayombe puros, para que no se les asocie con esa mala imagen y así alardear de un origen más puro. A veces pecamos por ignorantes, estoy más que seguro de que la mayoría de los que descalifican a otros mayomberos con ese tipo de palabras despectivas realmente no saben lo que dicen y en el 100% de los casos, suelen ser ellos mismos palos cruzados. Entonces terminan siendo ellos mismos parte de lo que critican. Ahora, el palo cruzado dentro del grupo de los mayomberos radicales siempre ha sido mal visto. Para aquella época, era imposible pensar que dos corrientes ideológicas como los bantúes y los yorubas, que fueron enemigos acérrimos en casi toda su existencia, pudiesen vivir en la misma cabeza. ¿Ustedes creen posible que una persona que sea testigo de Jehová pueda al mismo tiempo practicar el culto a la Santa Muerte o el culto de los luciferianos? ¿Será que estos pueden convivir en la misma cabeza? A nadie hoy en día le pasa eso por la mente. Sin embargo, no se sabe ni cómo ni por qué surgió en Cuba esta alianza entre los mayomberos y los santeros, y a partir de allí, se les llamó palo cruzado a toda aquella persona que pasó por las ceremonias rituales del mayombe y que luego pasó por las ceremonias de cariocha. Me atrevería a decir que más del 98% de los mayomberos son palo cruzado o provienen de un linaje de palo cruzado. Se es palo cruzado de facto si tus orígenes provienen del palo cruzado. Que esté bien o que esté mal ser palo cruzado ya dependerá de su linaje y de lo que cada persona busque dentro del culto. Hoy en día, ese tipo de cosas no tienen valor, porque no todos buscan ser brujos mayomberos, sino que llegan a este culto por engaños o son envueltos en el sistema del tradicionalismo, donde te dicen que el orden jerárquico espiritual para evolucionar en las religiones afrocubanas es primero ser espiritista, luego pasar por la palería o mayombe, después pasar por la ocha y, por último, ser babalago. Según la tradición, ese es el camino evolutivo espiritual que toda persona debe seguir si quiere ser respetada: espiritismo, palería, santería, ifa. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Así lo manda la tradición y hay que ser obedientes. Así que, antes de señalar a otros de palo cruzado, piénsalo primero. No vaya a ser que estés hablando de ti mismo y no lo sepas. Esto es todo por hoy, continuaremos en un próximo podcast. Si ya eres un suscriptor nuestro, apóyanos con un me gusta o un comentario. Y si aún no te has suscrito, te invitamos a que te suscribas y así formes parte de una comunidad que está orgullosa de creer en los cultos afrocubanos. Nos vemos en el próximo podcast.